he titulado mi charla El método cientista y a lo largo de toda la charla os quiero convencer de por qué este término es una muy buena idea, ¿vale? Lo veremos poco a poco. Vengo a hablaros de muchas cosas. He hecho un pequeño esquemita para que veamos poco a poco de qué vamos a hablar y qué tenemos hoy en el menú, digamos. Os vengo a hablar de neurociencia, pero sé que no he sido la única neurocientífica que ha pasado por aquí. Sé que habéis tenido también a Mara Dirsen, por ejemplo, que es una estupenda neurocientífica y genetista. Entonces me iba a quedar corta si vengo a hablar solamente de neurociencia. Así que he decidido también a venir a hablar de algo que seguramente no hayáis oído hablar hasta ahora, que es la epigenética. Entonces vengo a hablar de epigenética y de cómo estudiamos epigenética en el cerebro. Por último, también quería dar unas pinceladas de cómo es la ciencia en el mundo académico, que es, digamos, mi océano, ¿no? Por donde yo me muevo más habitualmente. Pero antes de empezar con todo este menú, me gustaría, como decía Carolina, presentaros a mi invitada especial de hoy. Ella se llama Lara y tiene casi 6 añitos. Ella, bueno, no puede hablar, pero está su madre Yolanda, que va a subir aquí al escenario y nos va a hablar un poquito más de ella. Así que, por favor. Ella es Lara, nuestra pequeña Lara, él es Iván, yo soy Yolanda, y ella padece el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es una enfermedad de las denominadas raras o de baja prevalencia. Es un trastorno del neurodesarrollo de base genética y mayormente afecta al sexo femenino, aunque también se dan casos en varones. En España se estima que habrá unos 3.000 afectados, muchos de ellos aún sin diagnosticar, y la prevalencia es de una por cada 12.000 niñas nacidas. De forma que cada 2 horas nace en el mundo una niña con síndrome de Rett. No es hereditario, mayormente no es hereditario, aunque se da algún caso que sí que lo es. Y no es una enfermedad degenerativa. ¿Qué es lo que causa esta enfermedad? Bueno, mutaciones asociadas a genes ligados al cromosoma X. Después hablaremos un poquito más de eso. Lo que os quería mostrar ahora son los síntomas a través de Lara que producen esas mutaciones. Entonces, bueno, saber que yo tuve un embarazo normal, un parto normal y Lara nació aparentemente sana. Eso es porque la mutación no se manifiesta hasta que las niñas cumplen cierta edad. En el caso de Lara, a partir de los 13-14 meses, nosotros vimos y el resto de gente vio que algo pasaba. Y eso es porque la mutación se empieza a manifestar más o menos a esa edad, ¿vale? En todos los casos, generalmente. La sintomatología, bueno, pues es muy cruel. Es muy cruel porque crees que tienes una niña sana, ella empieza a decir sus primeras palabras, empieza a dar sus primeros pasos, ella utilizaba sus manitas. ¿Y qué es lo que sucede con esta enfermedad? Bueno, pues que si caminaban, dejan de caminar o comienzan a deambular. Si hablaban, dejan de hablar, como mucho conservando alguna palabra. Y como veis en sus manos, ella continuamente está realizando un movimiento repetitivo o estereotipia, que hace que no las pueda usar para nada más, con lo cual se convierte en una persona dependiente ya de por vida, además de pluridiscapacitada, porque a lo largo de sus vidas estas niñas también pueden acumular otros síntomas como las crisis, ataques epilépticos, tienen muchos problemas digestivos, muchos dolores porque acumulan muchos gases, porque su respiración, su aparato respiratorio tampoco funciona bien, hacen apneas, hiperventilan, ellas sufren de escoliosis grave, la enfermedad las empuja, no sabemos por qué, a ir hacia un lado o hacia el otro. Con los pies pasa lo mismo, con la edad ellas pronan los pies, ¿vale? Es el llamado pie equino, pie de bailarina, por eso tienen que llevar órtesis en la medida que puedan. Ella hoy le hemos dado vacaciones y no lleva las órtesis en los pies. Y bueno, problemas de masticación, de deglución, muchas de ellas acaban con tubo gástrico, ¿vale? por estos problemas. Y bueno, ese es el lado un poco oscuro, ¿no? Yo lo que digo siempre es que es una enfermedad de enfermedades. Ellas están atrapadas en sus cuerpos porque realmente ella sí que entiende órdenes
órdenes, no, tampoco uno sabe mucho hasta dónde, ¿no? Pero sí que entiende las órdenes e intenta ejecutarlas, pero su cuerpo no le responde. Es como si estuviera encarcelada en su cuerpo. Y eso es un poco el síndrome de Rett. A pesar de eso, que sepáis que son niñas pues felices y que les gusta estar rodeadas de gente, les gustan las actividades, como a cualquier otro niño. Y hay que hablarlas y dirigirse a ella como a cualquier otro niño. Y eso es el síndrome de Rett. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Lara, bonita. Ahora te veo. Bueno, pues quería presentaros a Lara porque es uno de los ejemplos claros de qué ocurre cuando la neuroepigenómica, esta ciencia que os digo que yo me dedico, pues no funciona bien. Vamos a hablar de ello durante 1 hora, o sea que no os preocupéis. Lo que sí que quería, antes de empezar, y por centrarnos un poquito más, es saber si conocéis a este personaje. ¿Sabéis quién es? ¿Alguien en la sala conoce a quién sale en esta foto? ¿No? ¿Y a este? ¿Quién es? ¿En voz alta? ¿Más alto? ¿Una mano? Es que lo he oído. Es Santiago Ramón y Cajal. ¿Vale? Es más conocido en esta foto. Esta foto es de cuando le dieron el premio Nobel en 1903 por la teoría neuronal. Sin embargo, esta foto también es Cajal. ¿Por qué me gusta mucho más esta foto? Fijaos, aquí vemos a un Cajal que era más real. Yo creo que esta figura representa muchísimo mejor la figura de Cajal. Es un Cajal joven. Lo vemos más dinámico, con sus microscopios, sus tinciones, todo tirado, el celo por aquí, todo sucio, las toallas por el suelo. Se le ve un tipo creativo. Va vestido de una manera bastante distinta a la que normalmente estamos acostumbradas a ver a Cajal. No se sabe si es un científico o un artista. Es lo que nosotros llamamos un cientista, ¿vale? Un científico y un artista. Nosotros en el laboratorio acuñamos este término muchas veces porque creemos que la creatividad es fundamental para el desarrollo del método científico, como vamos a ver más adelante. Y siempre decimos que somos neurocientistas, no neurocientíficas. ¿Pero qué es la neurociencia? Bueno, hoy en día ya no estudiamos la neurociencia como la hacía Cajal. Hoy en día hay un montón de expertos en diferentes campos de la ciencia y de la tecnología que utilizan sus herramientas, su conocimiento para estudiar neurociencia. Tenemos médicos que estudian anatomía, biólogos que estudian neuroanatomía comparada, biofísicos, biólogos moleculares, como es mi caso, biología computacional, neuroquímica de la transmisión nerviosa, del comportamiento. ¿Todo esto para qué? Para entender mejor qué. ¿Qué es esto? El cerebro. ¿Y por qué creéis vosotras, chicas, que nos interesa a la mayoría de neurocientíficos entender mejor qué es el cerebro? Decidme algo, ¿qué es lo que creéis? No sabemos todo. ¿Y por qué nos interesaría saber más? ¿Por qué? Efectivamente, es muy complejo. Es tan complejo que el cerebro es el órgano que nos permite pensar. ¿Y sabéis lo que es pensar? Pensar es la calidad, la capacidad, la cualidad que tenemos y que nos hace humanos. Pensar es la herramienta que tenemos evolutiva para seguir subsistiendo y sobreviviendo a la selección natural. Vamos a volver un poquito más a Lara, pero antes me gustaría contaros otras cosas. No solamente queremos entender por qué el cerebro nos ayuda a pensar, sino también sabed que el cerebro, cuando no funciona bien, ocurre una serie de enfermedades que desde la biomedicina son bastante esenciales. Enfermedades, por ejemplo, del neurodesarrollo, como el autismo, enfermedades de ansiedad, depresión, esquizofrenia, asociadas a la edad más adulta, como es la esquizofrenia, enfermedades motoras como el ELA, el Parkinson, asociadas al envejecimiento como el Alzheimer o la demencia senil. Y hay enfermedades que también son monogenéticas, que son las menos comunes, son las denominadas enfermedades raras, y es lo que le pasa a Lara. Entonces ahora me gustaría que Yolanda otra vez nos contara cuál fue el diagnóstico, qué le diagnosticaron a Lara, qué le dijeron que a Lara no le estaba funcionando bien. El diagnóstico, periplo interesante. Esto fue
Bueno, como os decía antes, Lara con 13, 14 años no caminaba todavía, no se arrastraba, no gateaba. Cuando seáis madres, si es que lo sois alguna vez, es algo que atormenta mucho a las familias, ¿no? Dios mío, tiene cierta edad y no camina, o no. Ya caminará, ya caminará, pero no camina. Entonces, a partir de los 13, 14 meses, veíamos que este tema motor no iba bien. Y empezamos con el periplo de los médicos, la aventura de los médicos, uno, otro, ¿qué le pasa? Es que no ve bien, no oye bien, todo eran pruebas, hasta que uno de los médicos pues nos guió hacia un neurólogo. Entonces el neurólogo tampoco veía nada, la niña iba cumpliendo meses, cada vez parece que esa regresión iba más, en lugar de ir hacia adelante parecía que íbamos hacia atrás. Hasta que después de 4 neurólogos dimos con uno que por el movimiento de sus manos pensó que quizás sí que podría ser un síndrome de Rett. ¿Cuál fue el siguiente paso? Una analítica. A través de un análisis de sangre se puede detectar si uno busca la mutación, ¿no? Si uno sabe dónde tiene que buscar el cromosoma. Entonces, tardaron 3 meses en darnos el resultado y nos dijeron que efectivamente era un síndrome de Rett. En esta enfermedad, la mutación se produce en un gen que se llama MECP2, mayormente, ¿vale? Hay otros genes que también se ven involucrados en algunos casos, pero bueno, el MECP2 vamos a decir que es el artista principal. Cuando uno se enfrenta a una cosa de estas y le dicen que hay un gen que se llama MECP2 que hace que tu hija tenga una regresión y que pierda todas las habilidades adquiridas, pues os podéis imaginar. Entonces uno puede hacer muchas cosas, uno puede leer, no leer, informarse y demás. En nuestro caso sí que estábamos interesados en saber un poquito más y bueno, aunque esta parte es un poco compleja para mí porque yo no soy científica, como lo pueda ser Marian, sí que tengo un poquito base y sí que me interesó, ¿no? Indagar un poquito más. Y bueno, pues en este caso en particular, el MECP2 puede tener diferentes zonas mutadas, lo que hace que se traduzca en que los síntomas de las niñas puedan ser también de diferentes niveles. Yo he visto niñas con síndrome de Rett que caminan, que dicen frases, que usan sus manos, ¿vale? Pero también las he visto con crisis epilépticas muy fuertes desde que son bebés, y con muchísimos más problemas motores de los que pueda tener Lara. Lara vamos a decir que es un caso clásico, típico, ni está muy de lo más afectada, pero tampoco está de las menos afectadas, vamos a decir. Entonces, efectivamente, qué curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué unas más y otras menos? Bueno, pues porque la mutación puede suceder en diferentes puntos de ese gen, ¿vale? Otra razón más, yo luego me corregirá Marian, yo igual estoy hablando demasiado. Pero bueno, otra causa que las puede hacer más graves o menos graves, o que pueden estar más graves o menos graves, es el número de células afectadas. Mayormente en esta enfermedad las células afectadas están en el cerebro. Entonces, si sucede que, bueno, todas sabéis que hay 2 cromosomas X, y a partir de cierta edad, bueno, o de cierto, no sé, en periodo de gestación, hay uno que se activa y otro que se desactiva, ¿vale? Entonces ella tiene uno desactivado, un cromosoma X, que posiblemente no tenga ese gen mutado, ¿vale? Eso nos puede abrir una opción a la cura, ¿no? ¿Por qué no activamos el cromosoma X que está tal? El caso es que hay células en el cerebro que están afectadas y otras que no, lo cual también empuja a saber el grado de afectación de estas niñas, ¿no? Y yo creo que hasta aquí puedo llegar. Muy bien, me parece muy bien, gracias. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, MECP2. MECP2 es el gen que no le funciona a Lara. Tenéis que saber que es una de las proteínas más abundantes que existen en el cerebro. Imaginaos la importancia que puede llegar a tener. MECP2 significa, en inglés, Methyl Cytosine Binding Protein 2, que la traducción es proteína 2 de unión a metilcitosina. Metilcitosina. ¿Qué es la metilcitosina?
Bueno, la metilcitosina es esta molécula de aquí, ¿vale? No hace falta realmente que la memoricéis, ni muchísimo menos. Solo sabed que la metilcitosina no es otra cosa que una señal epigenética, ¿vale? Por eso mismo os vengo aquí a contar más sobre qué es la epigenética y por qué es tan importante en el cerebro. Vamos a ver, ¿qué es la epigenética? Para entender bien qué es la epigenética, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la genética. ¿Qué es la genética, chicas? ¿Alguna me puede responder? ¿Qué estudia la genética? El ADN. ¿Un poco más en detalle? ¿Perdona? La información que contiene el ADN, perfecto. Lo que estudia es un código de letras, de nucleótidos, que es lo que forma el ADN, que tiene una información. Eso es lo que estudia la genética. La genética, ese código genético, es igual en todas las células de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Es exactamente igual en todas las células de nuestro cuerpo. Es más, dos gemelos monocigóticos, ¿de acuerdo?, nacidos del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, comparten su mismo material genético. Tienen exactamente la misma información. El código que representan sus genes es exactamente igual. Bien, en epigenética lo que estudiamos son unas señales químicas que están rodeando ese código genético. ¿De acuerdo? Son otra especie de código que está localizado alrededor del código genético que estudia la genética. Por eso epi. Epi viene del griego sobre. ¿De acuerdo? Y al contrario que la genética, en epigenética, cada una de las células de nuestro cuerpo tiene señales completamente distintas. Las señales que modifican la cadena de ADN de unas células es completamente distinta de la epigenética de otras células. Eso explica por qué los fotorreceptores de la retina, estas células que son capaces de captar la luz, llevar la información para la retina y de ahí al nervio óptico y de ahí al cerebro, son tan distintas a las células cardíacas marcapasos, por ejemplo, o a las células olfativas, o a las células de la lengua. Eso también explica por qué dos gemelos monocigóticos, aun teniendo la misma carga genética, el mismo código genético, no son exactamente iguales. Ellos mismos, a lo largo del tiempo, han adquirido señales epigenéticas muy distintas. Son señales que se van adquiriendo con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en genética, lo que estudiamos es que el ADN se compone de 4 nucleótidos. De adenina, que lo representamos con una A, timina, que representamos con una T, guanina, que representamos con una G, y citosina, que representamos con una C. Entonces, en genética, esto de aquí sería una secuencia genética, un código genético, ¿de acuerdo? Una asociación de letras, una detrás de la otra. En epigenética lo que estudiamos es cómo estas letras están modificadas, ¿de acuerdo? Y alrededor de este código genético encontramos modificaciones químicas. En el cerebro las más importantes son, como ya he dicho antes, la metilcitosina, esta que es capaz de reconocer MECP2, y la hidroximetilcitosina. Esta es nueva, esta la descubrimos en mi laboratorio y es precisamente a lo que he dedicado los últimos 7 años de mi vida. Entender por qué en el cerebro y no en otra parte de nuestro cuerpo tenemos tantísima hidroximetilcitosina que está, al parecer, controlando que se comprenda la información genética que tiene el código genético. ¿De acuerdo? Entonces, esperad, voy a pasar un poquito hacia atrás. Como hemos dicho, MECP2 reconoce esta metilcitosina. ¿Y cómo la reconoce? Bueno, pues por eso os he traído este vídeo. Fijaos, imaginaos que esto es un gen que se está expresando, por eso está en color amarillo. Esto es una cadena de ADN. Esta zona de aquí sería una especie de semáforo. En este caso el semáforo está abierto, por eso el gen se está expresando. Encontramos un grupo metilcitosina aquí en el ADN y MECP2 es capaz de reconocer este grupo metilcitosina y atraer otra serie de proteínas que se van a unir a él y van a hacer que este semáforo que estaba en color verde, de tal manera que el gen se lee, se cierre completamente. MECP2 lo que va a hacer es que se silencie, que no seamos capaces de leer este código genético. ¿De acuerdo? Y así se apaga. Para entender un poquito mejor qué es la genética y qué es la epigenética y cómo eso influye en las células del ARA, voy a hacer un pequeñito experimento aquí con vosotras, ¿vale? Imaginaos que esto es un código genético, ¿vale? Una sucesión de letras que dan una información. ¿De acuerdo? ¿Alguien, por favor, puede leer esto en voz alta? ¿Una voluntaria? Venga.
Muy bien. ¿Y qué es esto? Pero más o menos se entiende. ¿Creéis que se entiende? Es como una especie de, ¿qué? De testamento, ¿no? Algo así. ¿Quién se lleva el dinero del testamento? De la herencia, la hija, ¿no? Más o menos se entiende que es la hija, pero está un poco complicado. Bueno, pues digamos que esto sería igual a si nosotros leemos nuestro código genético. ¿De acuerdo? Hemos llegado a tener una información que es medianamente clara y sí que llegamos a interpretar bien cómo este gen lo que al final da es la hipoteca, perdón, la herencia a la hija. Imaginaos ahora un tipo celular, unas neuronas, que tienen unas señales epigenéticas. En este caso os pongo aquí un dibujito de las células de Purkinje, tal y como las dibujaba Cajal. Son además mis neuronas favoritas, son las más escasas y son las que controlan el movimiento de nuestro cuerpo. Bueno, pues imaginaos que estas células de Purkinje tienen unas señales epigenéticas en este gen. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta? Por favor. ¿Y ahora quién se lleva la herencia? La hija, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante más claro de que en este caso la herencia se la va a llevar la hija. Vamos a imaginar ahora otro tipo celular con otras señales epigenéticas distintas sobre el mismo código genético. En este caso os enseño cómo Cajal dibujaba los fotorreceptores de la retina, ¿veis? Los conos y los bastones. ¿Alguien, por favor? Venga. ¿Y ahora quién se lleva la herencia? La ONG. Fijaos que simplemente cambiando señales epigenéticas se interpreta completamente distinto el código genético. Último ejemplo. ¿Quién es capaz de echarme un cable? Venga. ¿Y ahora quién se lleva la herencia? El marido. ¿Vale? No hemos cambiado para nada nuestro código genético y hemos conseguido que cada una de las células del cuerpo reconozca este mensaje de forma completamente distinta. Vamos a volver a Lara. ¿Qué le pasa a Lara? Lara le pasa que la proteína que interpreta correctamente las señales epigenéticas, es decir, los signos de puntuación, no existe. De tal manera que en cada una de las células de su cuerpo el mensaje está, solo que no se lee exactamente como debería de leerse. ¿De acuerdo? Y todas las células lo interpretarán de la misma manera. Muy bien, bueno, pues ya os he explicado lo que es la epigenética. Espero haberos convencido de que es una ciencia importante y de que realmente el cerebro no sería lo que es sin las señales epigenéticas que controlen la expresión de los genes. Ahora os quiero contar cómo estudio epigenética en neuronas, ¿de acuerdo? Voy a hablaros de una serie de técnicas de laboratorio, que es lo que hago habitualmente, para que tengáis una idea un poquito más clara de cómo se trabaja en ciencia en el laboratorio. Lo que pretendemos los científicos que estudiamos epigenética es más o menos tener o conseguir lo que llamamos una piedra de Rosetta. ¿Sabéis lo que es la piedra de Rosetta? ¿La habéis visto alguna vez? Increíble, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Alguien me lo sabe contar? Sí, cuéntame. En Rosetta. Perfecto. Eso es exactamente lo que es la piedra de Rosetta. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos saber. Imaginaos que para nosotros la epigenética no deja de ser más que un jeroglífico egipcio. Tenemos que intentar decodificar el mensaje para intentar entender cuál es. Entonces, teniendo una piedra de Rosetta donde sepamos cuál es el resultado de la expresión de los genes, el mensaje, que en este caso se llama ARN, quién se lleva la hipoteca, si sabemos dónde se unió MECP2 en el ADN, para saber dónde se está leyendo, podremos entender mejor cuál era la función de la metilcitosina y de la hidroximetilcitosina en el ADN. Queremos interpretar el código epigenético a través de traducirlo a diferentes lenguajes moleculares. Para ello, lo que nosotros trabajamos en el laboratorio es con ratones. ¿De acuerdo? La ventaja que tienen los ratones sobre trabajar en humanos es que, bueno, primero tienes muchísimo más material. Trabajamos con cerebro de ratón
Y además, los ratones también sufren de síndrome de Rett. Entonces podemos estudiar bien su comportamiento, podemos estudiar qué tipos de células están afectadas de una forma bastante eficiente. Una de las técnicas que más ha revolucionado la neurociencia en los últimos 50 años es la fluorescencia. Fijaos, hoy en día ya no vemos las neuronas como las veía Cajal, al microscopio y pintándolas una a una. Hoy en día tenemos la ventaja de poder utilizar técnicas de fluorescencia para poder visualizar las neuronas. Tal es así que incluso por diferentes técnicas como esta que os presento aquí, podemos marcar incluso cada neurona de un color distinto y seguir perfectamente bien cómo se unen las unas con las otras. Esta técnica se llama Brainbow, que viene del inglés brain y rainbow. O sea, es una especie de arcoíris neuronal. No solamente la fluorescencia nos permite visualizarlas, sino que también por diferentes técnicas de biología molecular lo que podemos hacer es aislarlas. Entonces podemos escoger las neuronas que sean de color verde y separarlas del resto de las neuronas. Acordaos que el cerebro es tan complejo que está formado por un montón de neuronas de muchísimos tipos y que su epigenética es distinta. Si queremos simplificar y entender bien cuáles son las señales, no podemos mezclarlas, tenemos que intentar separarlas. Así que eso es lo que hacemos. Y después, una vez que tenemos un grupo de neuronas que son exactamente iguales, por técnicas de biología molecular, lo que hacemos es extraer las moléculas que nos interesan. Extraemos el ADN del núcleo, extraemos el ADN que está unido solamente a MECP2 y extraemos el ARN, que es el mensaje final. De esta manera podemos construir nuestra piedra de Rosetta. Una vez que tenemos todo este material molecular, lo que hacemos es secuenciarlo por técnicas de secuenciación de última generación. Esta además es mi parte favorita porque ha sido la revolución en biomedicina y en biología molecular en la última década. ¿De acuerdo? Las técnicas de secuenciación de última generación o Next Generation Sequencing lo que nos permite es leer la secuencia genética, las posiciones de las distintas señales epigenéticas y el mensaje final. Es decir, una vez que tenemos todas las moléculas, podemos entenderlas por fin. Es una técnica que, como os digo, ha avanzado muchísimo, muchísimo en los últimos 10 años. Fijaos, en 2003 el proyecto Genoma Humano duró 10 años y costó $1.000 millones. Y hoy en día el mismo genoma lo podemos secuenciar en menos de 24 horas y costaría aproximadamente unos $200 o $300. La comparación sería como igual a si comparamos que en 2008 un vuelo a Los Ángeles cuesta unos $1.500 y tarda 11 horas. Y sin embargo, en 2018 el mismo vuelo costará 3,5 euros y tardará 8 segundos. Así es como está avanzando tanto la secuenciación de última generación. Esto es lo que nos da también pie a hablar de medicina personalizada. En el futuro, y yo creo que además en el futuro bastante cercano, estas técnicas van a permitir que cada uno de nosotros tengamos nuestro genoma secuenciado, de tal manera que la medicina avanzará muchísimo a la hora del diagnóstico, del pronóstico de enfermedades y del tratamiento. Por último, una vez que tenemos toda esta cantidad importantísima, ingente de datos acumulada, tenemos que aprender a analizarlos. Y aquí viene también otra parte en la que me gustaría realmente hacer mucho hincapié, que es la programación. ¿Sabéis programar? Bueno, sí, no tanto. Os animo de verdad os animo a que aprendáis a programar y os metáis en, no sé, proyectos de programación, todo lo que podáis. Es como cuando yo era pequeña y me decían que tenía que aprender inglés. Bueno, pues yo ahora os digo que sí, inglés vale, sí, seguro. Veis pelis y sabéis inglés, seguro, pero aprender a programar, por Dios, es lo más importante que podéis hacer a la hora de seguir una carrera científico-técnica. ¿De acuerdo? Hoy en día, sin saber programar, no sé, en muchos aspectos es como, en algunos proyectos os encontraréis que es como ir por el mundo sin entender el lenguaje, que tenéis que tener a un programador al lado como si fuera un traductor que os interprete qué es lo que está pasando alrededor. ¿De acuerdo? Os da muchísima independencia para resolver problemas y sobre todo os da una facilidad impresionante, una cantidad de posibilidades y una increíble capacidad de creatividad. Y además es súper divertido. Bueno, pues con todas estas técnicas, como os digo, ya por fin hemos conseguido tener nuestra piedra de Rosetta.
hemos conseguido secuenciar el resultado de los genes, que es el ARN. Sabemos dónde está MECP2 unido al ADN. Y por último, tenemos las señales que queremos interpretar, nuestro jeroglífico, la metilcitosina y la hidroximetilcitosina. Así es como, os pongo un pequeño ejemplo por si alguna tiene curiosidad, cómo lo vemos en el laboratorio. ¿De acuerdo? Estas columnas son los niveles de lo que os pongo aquí, ¿no? En este caso, los niveles de metilcitosina y los niveles de hidroximetilcitosina. Vemos, lo primero que nos dimos cuenta es que cuando baja la cantidad de metilcitosina, sube la cantidad de hidroximetilcitosina. Entonces parecían opuestas. Cuando completamos nuestra piedra de Rosetta, vemos lo siguiente, fijaos. Aquí os enseño un gen en negro y estos son los niveles de expresión. Este gen está expresado. Vemos que tiene muy poquito MECP2 y que justo coincide con la gran acumulación de hidroximetilcitosina. En este caso, la hidroximetilcitosina sería como un signo de exclamación, que hace que se exprese y se vuelva a expresar y se exprese mucho más y diga que es muy importante. Por eso mismo no tenemos metilcitosina ni MECP2. Sin embargo, vemos otro gen aquí, por ejemplo, que no se expresa, tiene muy poquitos niveles de expresión. Tiene muchísima cantidad de MECP2, no tiene hidroximetilcitosina y está muy enriquecido en metilcitosina. ¿De acuerdo? Entonces, la metilcitosina sería como una señal de stop, como si fuera un punto final en el texto. Bueno, pues ya os he contado qué es lo que hago en el laboratorio y ahora quería hacer un poquito más de hincapié en cómo he llegado hasta a estudiar neuroepigenómica en Nueva York. ¿De acuerdo? Yo, como os decía antes Carolina, nací en Vitoria. Estudié en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco. Estudié allí biología y en un momento determinado me interesé muchísimo por la genética y por la neurociencia. Entonces me mudé a Madrid. Fui a Madrid, allí terminé mi carrera y empecé a hacer mi tesis doctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Hice mi tesis doctoral en el desarrollo del sistema nervioso, en retinas de pollitos, súper bonitas. Y hice una pequeña estancia de un año así en Roma. Estuve en la Universidad de Roma, donde aprendí a trabajar con ratones. De allí, cuando acabé mi tesis, me marché a Nueva York, que es donde estoy ahora. Y ahí empecé a trabajar, cambié totalmente de tema y empecé a interesarme otra vez por la genética y a estudiar temas de neuroepigenómica. Por el camino, 1000 viajes. Como os decía antes, chicas, si os gusta realmente viajar, estáis en el lugar adecuado. Y si os gusta la ciencia, preparaos para tener las maletas siempre preparadas con vosotras. Motivos de congresos, colaboraciones, cursos, seminarios, por estancias o por trabajo, directamente por ir a vivir en una ciudad a trabajar. Viajar es una de las actividades que más representan hoy en día a un científico. ¿De acuerdo? Y bueno, os quería enseñar una foto de dónde vivo. Bueno, yo en concreto vivo aquí, en esta islita pequeñita, y esta es la Universidad de Rockefeller de Nueva York. Esto es Nueva York, Manhattan, para las que hayáis estado. Recordaréis que esto es la ONU, aquí está Central Park y esto es, como veis, todo el centro de la ciudad de Nueva York. Así que estamos muy, muy bien situados. Esta universidad, la Universidad Rockefeller, no es tan conocida como otras como, por ejemplo, Harvard o Stanford, porque es una universidad que solo se dedica a la biomedicina. No tiene leyes, no tiene empresariales ni políticas, que son por lo que normalmente las universidades se reconocen más. Sin embargo, es muy conocida a nivel en biología o en biomedicina porque es la universidad que tiene más premios Nobel del mundo en fisiología y medicina. Tiene el 25% de todos los premios Nobel desde que empezaron a darse a principios del siglo pasado. Os quería dar unas pinceladas también y presentaros a algunas compañeras para hablar un poquito más de mujer en el laboratorio, en ciencia. La verdad es que, en contra de lo que piensa mucha gente, a mi nivel, que es un nivel de investigadora todavía postdoc sin ser profesora, a mi nivel, la gran mayoría de científicos que encontramos en los laboratorios de todo el mundo son mujeres. Os enseño algunas de mis compañeras. Ella se llama Ágata y es polaca. Estudia epigenética en el cerebro humano. Inés, que estudia adicción a la nicotina. Ella es de Barcelona. Tenemos a Kun, que estudia el comportamiento sexual femenino
en ratones y ella viene de China. Y tenemos a Silvia, que estudia diferentes mecanismos del dolor y ella es de allí, de Nueva York. Os enseño también los países para que os deis cuenta de la internacionalización que tiene la ciencia. Es decir, en un laboratorio normalmente encuentras gente de todos los lugares. Por eso que saber también inglés, evidentemente, es el lenguaje fundamental para trabajar en los laboratorios. Sin embargo, esta realidad de la mayoría de mujeres, de científicos, son mujeres, no es así a todos los niveles. Esta gráfica seguramente la habréis visto ya. ¿Os la han enseñado? ¿No? Vale, pues voy a intentar interpretarosla de la forma más sencilla posible. Son datos de investigadores del CSIC. ¿Vale? Sin embargo, puede representar cualquier organismo en cualquier país de Europa o Estados Unidos. No sé de Asia. Yo creo que en Asia las cosas están todavía peor, pero pongámoslo solamente en Estados Unidos y en Europa. Esta gráfica representa el número de individuos que hacen ciencia, de científicos, separados por género. En hombre está en azul y las mujeres están en rojo, ¿vale? Y está separado por grupos, por categoría científica. Tenemos desde los estudiantes de doctorado hasta los profesores. Estudiantes, los postdoctoral, los postdoc senior, donde más o menos me encuentro yo, científico, investigador y profesor. ¿Qué significa esta gráfica? Es una gráfica de las que denominamos en tijera, porque cambia los valores desde el principio a los niveles más bajos al final, a los niveles más altos o la categoría más alta de investigadora. Los estudiantes, más o menos cuando acaban la carrera y empiezan un doctorado, suelen ser similares, chicos y chicas, ¿de acuerdo? Que están interesados en hacer una carrera de ciencia. Incluso se podría decir más chicas que chicos. Sin embargo, a lo largo de toda la trayectoria científica, el número de mujeres decae muchísimo. Esto se debe a varios factores y todavía la verdad es que sociólogos y científicos están intentando averiguar cuál es el motivo. Uno de ellos es, bueno, porque las mujeres que llegaron aquí eran muchos menos estudiantes que las que hay hoy en día. Pero siendo el motivo que sea, lo que necesitamos es poder. Es decir, incrementar el número de cerebros femeninos porque nos hace falta para subir el número de tecnólogos y científicos en general. Os voy a hablar por último, y ya con esto voy a acabar la masterclass, de algunas características que yo considero que son fundamentales para hacer ciencia en la academia, ¿de acuerdo? En el mundo académico. Y que por eso he utilizado el título de mi charla, que se llama El método cientista. Bueno, ¿sabéis? ¿Os han hablado del método científico? Sí, ¿verdad? ¿Sabéis cómo funciona, verdad? Bueno, pues el método científico por el cual nosotros observamos el ambiente, estudiamos un poquito sobre el tema, nos hacemos una serie de preguntas, lanzamos una hipótesis para resolver esas preguntas y son hipótesis que tienen que ser falsables, que tenemos que, por medio de experimentos, resolver si son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, fenomenal. Y si son falsas, tenemos que volver a lanzar otra hipótesis, volver a hacer experimentos, ver si son verdaderas o falsas. Si son falsas, volvemos a hacer una hipótesis. Este proceso, la mayoría de gente piensa todavía que es un proceso monótono y como si fuera un algoritmo matemático, repetitivo. Y sin embargo, no es así. En todas las fases del método científico está cargado de creatividad, de imaginación. Por eso mismo utilizamos el método cientista en el laboratorio, que viene de científico y de artista, para darle la pincelada de esa creatividad que normalmente se asocia a los artistas y no a los científicos, cuando nada tiene que ver. En cualquier fase de este proceso, la creatividad es fundamental, sobre todo a la hora de realizar experimentos. Llegas un día a tu laboratorio y dices, hoy lo voy a hacer diferente. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? ¿Sabes? Y justo ese día te sale. Bueno, pues muchísimas ejemplos como esos han dado los mejores resultados científicos en la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Así que nunca dejéis de pensar que la imaginación que tenéis y que la creatividad no se puede utilizar dentro de un laboratorio. Otras características fundamentales, la comunicación y la colaboración. Fijaos, si os digo que la creatividad y la imaginación son tan importantes, no habrá dos científicos, no habrá dos investigadores que piensen de la misma manera. Entonces, colaborar,
hablar con otros investigadores de otros campos para resolver tu hipótesis es una de las fases más fundamentales para el avance de la ciencia. También adquirir conocimiento e influencia del entorno, es decir, no solamente centrarte en la gente que sabe lo mismo que tú, sino abrirte a otros campos de la ciencia, abrirte a otros campos de las humanidades, de la sociedad, escuchar y aplicar todo ese conocimiento que recibes a tu propia ciencia es fundamental. Si un día, por ejemplo, te apetece ir a una clase de física siendo tú biólogo, pues igual alguien dice algo que despierta en tu imaginación el resultado de lo que va a ser tu futuro experimento, por ejemplo. Por supuesto, la paciencia. Los experimentos no salen a la primera, chicas. La paciencia y la constancia son dos características fundamentales. No perder la fe, no tener miedo y seguir siempre, siempre intentándolo, porque a la larga sale. Y ya por último, quería acabar esta charla, esta masterclass, presentándoos a Rita Levi-Montalcini. No sé si alguna la conoce. ¿La conocéis? ¿Os han hablado de ella? Vale. Es una mujer que a mí, bueno, me ha influido bastante porque tuve la suerte de conocerla cuando estuve en Roma. Le dieron el premio Nobel en 1986, creo, porque descubrió una molécula que se llama el factor neurotrófico, que es una molécula que hace que las células empiecen a dividirse y sobrevivan. Fue la primera molécula de este estilo que se descubrió. Ella es italiana, nació en Turín y también es sefardí, es judía. Nació, creo que a principios del siglo pasado, en 1910 o algo así, por lo cual sufrió en su juventud, sufrió toda la persecución que tenían a los sefardíes por el gobierno de Mussolini. De tal manera que se montó un laboratorio debajo en un sótano con ayuda de su hermano y allí también precisamente con embrioncitos de pollo, por eso la conocí yo, pues empezó a hacer sus primeros experimentos, hasta que tuvo que marcharse del país. Se fue a Estados Unidos y allí en Estados Unidos, en Baltimore, cerca de Nueva York, pues siguió investigando con todo hombres, ella era la única mujer, hasta que, fijaos, le dieron el premio Nobel. Bueno, pues esta mujer la conocí en Roma en su 100 cumpleaños y os aseguro que iba todos los días al laboratorio. Además es senadora vitalicia, murió hace como 5 años, murió con 104 años. Era senadora vitalicia y que acudía al Senado religiosamente cada vez que había sesión. Así que, es un maravilloso ejemplo de mujer luchadora y de mujer científica que no solo por su género, sino por su condición humana, la has tenido muy difícil y ha sido perseverante. Bueno, pues ella tenía una frase, que está en italiano pero os la traduzco, que a mí me encanta por lo que me dedico, por supuesto, que dice así: yo siempre digo que lo mío no es un optimismo genético, sino que es un optimismo epigenético. Y esto, además, ha sido toda mi suerte. Lo que ella quería decir con esta frase es que ella no nació siendo optimista. Ella adquirió su optimismo con su experiencia y lo ha ido modificando con el tiempo para poder seguir hacia adelante. Así que esto es un poco lo que os quería expresar. No tenéis que haber nacido, podéis aprender todo lo que queráis, seguir hacia adelante, no tengáis miedo y sobre todo ser muy, muy creativas. Así que nada, aquí acabo mi masterclass, os dejo esta información, que son mis datos de contacto por si queréis alguna vez contactar conmigo y hablar de algo, de lo que queráis, de los egipcios, del síndrome de Rett, de epigenética, de neuronas, de Nueva York, de lo que os apetezca, ¿vale?